tenemos un invitado muy especial. Hoy nos vamos a un lindo país, el país llamado Cafetalero, ¿no? Nos vamos a una linda ciudad de Medellín. Hoy tenemos al profesor Santiago Restrepo Alzate, ¿no? Desde la ciudad de Medellín, Antioquia, ¿no? Director Sí, técnico de la selección de fútbol playa de Colombia en la actualidad, profesor. Eh, un joven entrenador, ¿no? Que tenemos ahora dentro de esta gama preciosa, de esta linda modalidad. Profesor, también profesor en entrenamiento deportivo, tiene una linda gama de experiencia laboral como preparador físico, ha trabajado de entrenador en algunos clubes de su país. En la actualidad también, por supuesto, representa a lo que fue como asistente técnico y como director técnico de la selección de Colombia. Ha estado en torneos internacionales en Estados Unidos, en Suiza, en Trinidad y Tobago, en fin, tiene una gama bastante amplia, ¿no?, de experiencia, a pesar de la corta edad que tiene, profe. Para mí es un gran privilegio poder tenerlo y que usted nos haya aceptado esta linda invitación a nuestro programa de vivencias y anécdotas de fútbol playa. Profe Santiago, un saludo. bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, por la invitación primero que todo, por tenerme en cuenta a mí y por tener en cuenta a Colombia, obviamente, al fútbol playa acá, por dar un poquito por dar importancia, mejor dicho, a todo lo que es el fútbol playa, por estas charlas que estás haciendo con diferentes personalidades, muy interesantes, la verdad. Muy honrado de poder estar acá en el espacio donde estuvieron otros grandes técnicos y amigos, compañeros ya rivales en la cancha, pero compañeros fuera de ella y con los cuales también hemos compartido en las charlas que venimos realizando. Entonces, ojalá sea una charla muy productiva para los que nos ven. Aprovechar y saludar a todos los que están ahí de Antioquia, de Colombia, a José, preparador físico de la selección, a Ferley, el asistente técnico, a la gente de Unión Beach Soccer, ahí veo que se conecta César, el analista de videos, Pipe, Edu, Juan, saludo a todos los que están ahí viéndonos, ojalá disfruten la charla. Qué bueno, profe, gracias también usted por su presentación, de verdad, y gracias por su cuerpo técnico que está pendiente de la charla. Agradecido realmente por tomarse un tiempo de su espacio para compartir con nosotros. Hemos estado compartiendo con grandes personalidades, podríamos decir, dentro de este mundo del Big Soccer a nivel mundial. Y muy bien lo dijo el profe Santiago, usted también pertenece a esta hermosa casa del Big Soccer a nivel mundial, profe. Comenzamos nuestras charlas hace ya aproximadamente 15 días, donde estuvo el profesor Pancho Petrazo y Charlie Juárez, también desde Argentina. Desde Uruguay estuvo Pampero, desde España estuvo Lloren, de director técnico de la selección de Venezuela. Desde Brasil tuvo uno de los mejores árbitros del mundo como Ivo de Moraes. También de Bolivia tuvimos al mejor jugador como Alejandro Zapata. De Brasil también tuvimos a Bruno Xavier, uno de los mejores jugadores del mundo. Desde Paraguay, el director técnico Buga. Desde Venezuela también tuvimos otro jugador, Peter Rodríguez, que también hace vida en el fútbol argentino, coordinador de Conmebol en playa, en sala, en campo, como el profesor Napoleón Centeno también, una historia de nuestro Sí. fútbol. Tuvimos el día lunes al jugador de Ecuador también, uno de los mejores, que es Daniel Cedeño. El martes a Costa Rica nos fuimos también con un gran amigo, ex árbitro de CONCACAF. Ayer compartimos una hermosa charla desde Perú con el profesor Chicao y hoy tenemos la grata compañía desde Medellín al profesor Santiago. Profe, cuéntenos, ya comenzamos, mucha gente se está activando, ¿no?, con nosotros en este en vivo. Usted está en su casa, disfrute, quiero que esto sea una charla amena, no vamos a hablar de táctica, no vamos a hablar de esquemas, no, vamos a hablar de esas vivencias y esas anécdotas a veces que mucha gente no conoce, ¿no?, pero que las vivimos fuera de la cancha, pero también en la cancha Sí. vivimos también otras, ¿no? Profe, si me pudiera contar un poco de esa historia, ¿cómo llega a Colombia el fútbol playa? A ver si tiene algún un recuerdo, ¿no? ¿Quién lo lleva? ¿Cómo se inicia? ¿En qué ciudad nace el fútbol playa en Colombia, profe? Bueno, el fútbol playa nace, según lo que yo he podido ir investigando, obviamente yo inicié apenas en el 2014,
pero lo que he podido investigar y lo que tengo de historia es que en el 2000, por allá por el 2000, 2001, empezaron los festivales en los llanos orientales, festivales de verano que se hacían en las playas al lado de los ríos. Por ahí empezó algo más extraoficial, nada con la federación ni torneos oficiales. Por allá en el 2003 nace el Club Caribbean Sun de la ciudad de Barranquilla y se conforma oficialmente en el 2005. Entonces, desde ahí, desde el 2005, la federación empieza a hacer algunos torneos oficiales. Entonces, básicamente, desde ahí nace la historia del fútbol playa en Colombia. Ya en el 2008 se crea la primera selección Colombia que fue a jugar un torneo precisamente a Venezuela. Sí. Y en el 2009 se juega la primera eliminatoria para el Mundial. Ya de ahí se viene el resto de la historia con clubes que fueron saliendo desde ahí. Casualmente, Santiago, ya que tocas ese año, ¿no? 2008, fue en mi ciudad, en Maturín, en Monagas, ¿no? Donde nace la primera cancha de fútbol playa en Venezuela. ¿Sí? Y de verdad que para mí fue muy lindo porque estaba yo iniciando también mi carrera de arbitraje y estuve allí como cuarto árbitro en ese partido, casualmente, que fue un amistoso entre dos selecciones de Venezuela y la selección de Colombia. Y compartimos bastante, de verdad que fue muy agradable poder tener esa linda experiencia. Ahora, profe, sus inicios como jugador. Empiezas como jugador en fútbol campo y cómo haces ese traslado al fútbol de playa, sabiendo que el fútbol playa todavía era como que una modalidad muy nueva, ¿no? Digámoslo así, en un país colombiano donde el fútbol es una pasión, ¿no? El fútbol. Bueno, yo jugué fútbol desde los 5, desde antes, desde los 5 años. En las escuelas, yo vivo acá en un municipio a 50 minutos de Medellín, se llama Girardota, donde jugué, bueno, en las escuelas que hay acá, en varios clubes, y juego hasta los 18 años, fútbol, ¿cierto? En los 18, hasta los 18 años, ahí tuve una lesión y donde empecé la universidad y empecé a estudiar entrenamiento deportivo. Entonces yo ahí dije, voy a dejar un poquito de, pues, de aspirar, quizás como el sueño que tenemos mucho cuando somos más jóvenes, de jugar fútbol profesional y quiero dedicarme a ser entrenador, preparador físico, o veremos qué nos deparaba el futuro. Entonces, como en mi cuarto, quinto semestre de la universidad, surge la idea de crear el club Antioquia Beach Soccer en la ciudad de Medellín y yo empiezo como entrenador jugador, porque yo apenas tenía 5 o 6 jugadores y estábamos aprendiendo a jugar todos. Y para yo poder ser técnico entrenador, mi pensamiento era aprender a jugarlo antes que dirigirlo. Y ahí empecé todo, empecé jugando con el club, lo entrenaba. Tuve la oportunidad de ir a Suiza en el 2016 y quedar campeón allá con los Vinti Panthers, con el club a diversos torneos en Trinidad y Tobago, en Estados Unidos, como jugador-entrenador, ¿cierto? Ya después, hace aproximadamente 3 años, desde el 2018, me pasé solo a ser entrenador, a cumplir un rol más específico, ayudar a potenciar a mis jugadores, a mis compañeros y a que el club creciera un poco más. El año pasado volví a jugar un torneo con el club en Estados Unidos, me operaron de ligamentos cruzados hace 2 años y como nos faltaba un jugador, entré a jugar, pero jugaba por algunos ratos, ya no tanto como antes, para poder estar pendiente de los demás componentes que se necesitan para dirigir. Sí, ¿no? Qué bueno, por Ahí se ahí uno, conectó el sí, que te dio la chaqueta. sí, por ahí están algunos, ¿no? Que se están activando. Gracias por compartir este rato con nosotros. Todo, gracias. De verdad que Buena son María. anécdotas, ¿no? Que nos quedan en esta vida. Qué bueno, profe, ¿no? ¿Cómo comienza su historia, no? Eh, por aquí hay gente que me ha hecho estas preguntas, ¿no? Y son muchas, Santi. A veces yo digo, pero ¿cómo hacemos en 1 hora y 30 minutos poder compartir? Porque ya vas a ver que la hora se va volando, ¿no? Son a Sí, veces tantas cosas que queremos compartir.
y que tú nos puedas nombrar algunas. Esperemos que algunas sean contestadas, ¿no? Algunas me preguntan que cómo Medellín, siendo una ciudad sin playa, pero a pesar de ello nace Antioquia Big Soccer, donde también tú eres presidente, y que ahorita en la actualidad tu equipo es uno de los más nombrados, Santi, con respecto a otros equipos que tal vez tenían más tiempo de haberse formado y que son costeros, y que ahorita tú como líder o como presidente de ese club le has dado un impulso impresionante, digámoslo así, en la actualidad, ¿no? ¿Qué puedes comentar acerca de esto? Sí, Antioquia Beach Soccer nace, como te decía ahorita, en el 2014, porque yo quería cambiar un poco de practicar otro deporte, de conocer otro deporte que no fuera el fútbol. Estaba un poco cansado de lo mismo, de tantas cosas que se manejan alrededor del fútbol, entonces quería otras alternativas y encontré el beach soccer. ¿Cómo lo encontré? Empecé a averiguar, yo veía mucho los campeonatos del mundo, torneos que daban en los canales extranjeros, y vi a través de una amiga que tiene un club de volei playa que había un terreno donde se podía practicar porque cumplía con las dimensiones y la arena estaba muy buena, que es donde actualmente entrenamos. Solo Okay. tenemos dos escenarios acá. Entonces estaba el terreno, pero solo con la malla de vóley, no había arcos, habían dos de balonmano playa, pero nosotros empezamos empezamos a entrenar con esos arcos de de balonmano playa y compramos dos balones. Empezamos cuatro o cinco amigos conmigo a entrenar técnica porque obviamente no podíamos hacer partido. Mucha Sí, gente nos decía que cómo era posible, lo mismo que tú me preguntas, fútbol playa acá en Antioquia y aún mucha gente le tiene la duda, pero han creído más por todo este proceso que hemos hecho. Yo creo que la clave para lo que dijiste de por qué hemos sobresalido tan rápido con referencia a otros clubes que llevan más tiempo, yo creo que la diferencia está en el proceso, en las ganas que hemos tenido, en que los jugadores han creído en mi idea, ¿cierto? Al principio una idea loca quizás, pero y más porque Medellín es una ciudad muy futbolera, pues acá está Atlético Nacional, Independiente sí, Medellín, Envigado, de acá han sí. salido grandes jugadores, entonces aún los niños y los jóvenes tienen el sueño de ser futbolistas profesionales. Y para nosotros ha sido una lucha en el buen sentido difícil, quizás en desventaja, porque para los niños y para los papás todavía creen en ese sueño y ven el fútbol playa como algo muy lejano. Pero el proceso, la organización que le hemos dado al club, el impulso y las ganas de cada uno de los jugadores ha sido fundamental para que el club siga creciendo y se posicione como uno de los mejores en el país. Qué bueno, Santi, qué bueno, profe, de verdad. Vamos a agradecer también a la página de Big Soccer Venezuela, que es la que va a estar retransmitiendo todas nuestras entrevistas y charlas desde que comenzamos. Pueden buscar y pueden conseguir allí en su página de YouTube e igualmente en su página web de la Big Soccer Venezuela todas estas entrevistas. Hoy con un invitado muy especial, el profesor Santiago Restrepo, de Colombia, el director técnico de la Selección Nacional de Fútbol Playa. Profe, de verdad que son tantas preguntas, ¿no? Y también me preguntan, profe, ¿qué anécdotas tiene usted todavía en esos primeros años de su comienzo de su carrera? ¿Qué anécdota puede comentar lo que le haya marcado ese primer paso de inicio usted como entrenador, profe? Si tiene. Sí, quiero aprovechar ahí antes para darle un saludito al profesor William Lara, preparador físico de todas las selecciones nacionales de futsal y Qué bueno, preparador saludos. físico de los árbitros acá en Colombia de la federación, nos está viendo. Qué bueno, saludos, profe. ¿Alguna anécdota del inicio? Lo Sí. primero, lo de los balones. Ah, Conseguir ok. balones acá era algo imposible. Encontramos unos de una marca Zenit que parecían balones de concreto. Cuando nosotros Wow. iniciamos nos preguntábamos que si el fútbol playa era tan difícil porque esos balones eran tan duros. Entonces, eh, fue muy curioso porque todo el que iba ya no quería volver porque terminaba con los empeines rojos y Claro, maltratados sí. por los balones tan duros. Tuvimos Claro. que conseguir tobilleras que no nos aporrearan tanto el pie.
hasta que, bueno, 6 meses después logramos tener un poco más de fondos. La Liga Antioqueña de Fútbol, la que nos rige acá en Antioquia, hicimos un festival en conjunto y ellos nos donaron algunos balones para iniciar nuestro proceso. Ok, ok, ok. Qué bien. Por ahí Cristo te está haciendo con una pregunta también, ¿no? Y hay otro que Ah, está sí, haciendo dice que porque una vez pudo ganar ahí en el Mesa pero tiene que volver para que lo vuelva a atender ahora. Bueno, ellos con sus anécdotas también, profe, esto es para esto, para compartir, para tratar de tener una charla distinta, ¿no? De a veces Sí, el tiempo que estamos pasando. Sé que muchas páginas en esta actualidad también están tomando un tiempo para actualizarse, para conversar también un poco del tema de tácticas de juego, de esquemas, para tratar de manejar pues esa linda experiencia. Santi, te inicias como entrenador y también como jugador, ¿no? Pero en una etapa, una edad bastante temprana, ¿no? No lo viste como muy rápido o, o lo viste como algo que ya tú tenías un sueño proyectado de llegar a algún momento en la selección o nada más lo empezaste a hacer como un hobby y de repente cuando te viste dijiste, no, esto es una realidad donde yo debo seguir soñando porque quiero llegar a hacer algo importante dentro del fútbol playa en Colombia. ¿Lo viste bueno, así? bueno, cuando inicié con mi club, mis expectativas era jugar los torneos nacionales y masificar un poco el deporte acá. Como, como todo sueño, mi sueño cuando entré a la universidad era ser técnico profesional, me soñaba estar en un gran equipo, obviamente en el de mi ciudad, quizás Atlético Nacional, del cual soy hincha, y después estar en Europa. Y obviamente sabía que el camino para una selección Colombia era complicado viéndolo desde el fútbol. Después ya cuando inicio con mi club veo que todo se va dando, todo va mejorando. Vamos a Trinidad y Tobago en el 2014, nos va bien. En el 2015 jugamos varios torneos nacionales, en uno de ellos quedamos subcampeones, en dos. Y veo que las cosas van mejorando y que hay un camino un poco más claro. Sí. Obviamente, yo soñaba primero vestir la camiseta de Colombia como jugador. Era mi sueño porque yo tenía 22 años 21 cuando inicié el proyecto, en el 2015 tenía 22 y entonces yo tenía ese sueño de jugar, de representar, pero como jugador. Yo Claro. veía lo de entrenador un poco más allá, pero como te digo, el camino me fue poniendo ahí. En el 2016, el profesor Renzo de Santa Marta, al cual agradezco mucho la oportunidad, me ofrece ser asistente. No estaba en mis planes, no estaba en mis planes porque, bueno, estaba jugando. Yo aún no había tomado ese paso de ser solo entrenador, sino que yo jugaba y dentro de mí pensaba que aún podía seguir jugando. Llega esta oportunidad en el 2016, vamos a Santos, a la Copa América, creo que también estuviste allá, claro, y entonces se da esta oportunidad de empezar como asistente y por ahí se va yendo el camino. Ya en el 2017 quedó técnico encargado, hasta el 2018 iniciando en la Copa América en Perú. Después, por decisiones administrativas de la federación, salgo y el año pasado, en septiembre, no lo esperaba. Era una meta que tenía para el futuro, ¿cierto? Ya sí, porque me había ido por el lado de ser entrenador, con un proceso bueno, que tuviera más oportunidades, más apoyo, poder desarrollar el sistema de juego que me gusta y muchas otras cosas. Y entonces llega la oportunidad en un momento no tan esperado. El año pasado no nos fue tan bien en la Prelibertadores con Antioquia. Y 2 semanas después de esa Prelibertadores me llaman de la federación y me ofrecen el cargo. Obviamente sorprendido, no por mis capacidades, porque confío en ellas, sino bueno, como decías, por la juventud, pero creo que hemos sabido llevar los procesos y creo que con madurez hemos sabido afrontar
los retos que nos han puesto desde acá del fútbol playa. Como comentaba ahora, soy el entrenador más joven de alguna selección de fútbol playa en este momento y es un reto que me gusta, que lo asumo con tranquilidad, con madurez y que realmente me gusta lo que hago. Un saludo ahí para Napo que se conectó, Sí, eh, el mejor delegado junto con Alejo Hernández. Un saludo. qué bueno, sí. Ya por allí Napo entró en el fútbol playa y ya tiene sus anécdotas, Napo, de verdad. Lo Saludos, un dejaron abrazo en grande, que sé que está conectado ahorita de Estados Unidos, de Orlando, donde está. Qué bueno, Napo, espera que esté bien. Bueno, Santi, ya nos adelantamos un poco, ¿no? Un poco algunas preguntas que te iba a hacer en adelante. Ya entramos al tema de la selección, ¿no? ¿Cómo viviste tú ese primer llamado de Renzo, también un gran amigo que lo conozco de muchos años, de Fútbol Playa, de Colombia? De verdad que vamos a enviarle un gran saludo al profesor Renzo, porque sé que Renzo, a pesar de muchas dificultades y de muchas cosas que vivió Fútbol Playa en Colombia, trató siempre de tratar de llevar pues esa vanguardia a los muchachos, jugadores, porque yo también lo viví, ¿no? Lo viví con el arbitraje, que fue un inicio difícil, duro, pero que también los entrenadores en sus inicios, también con sus jugadores, también pasaban momentos difíciles. Y de verdad que tú lo comentas, ¿no? Fue un privilegio para ti que Renzo te tomara en consideración para que ingresaras al cuerpo técnico de la selección, siendo todavía un joven, muy joven, ¿no? Muy Sí, joven. claro. Cuando A mí recibes me el llega llamado de Renzo, ¿a qué edad tenías? ¿Qué edad tenías, Santi? 23. Tenía 23 cuando él me llama a ser asistente y 24 cuando quedo como técnico encargado en el 2017. Esa sí que fue una gran sorpresa para mí, ambas, ser asistente y técnico encargado, Sí, porque porque 23, 24 años llega tu a, primer. a dirigir jugadores de mayores que yo, unos de 30 y un poco más, entonces era ganarme el respeto de gente que llevaba más tiempo que yo en el fútbol playa. Eso era un gran reto que tuve en ese momento y lo sigo teniendo. Era lo que te quería comentar, ¿no? A veces hay jugadores que son mayores de edad y cuando ven un técnico tal vez que es un poco más joven, piensa que no va a tener esa seriedad o esa responsabilidad de poder manejar un grupo, ¿no? Tanto fuera del campo como dentro de la cancha. Pero asumiste esa responsabilidad y yo creo que fue importantísimo porque viene tu primer reto como asistente en Copa América. Nos vamos a Santos, ¿no? Nos vamos a Santos, llegas a Santos. ¿Y cómo viviste tú esa experiencia ahí al lado del técnico que ya tenía ese roce con esos años? Era algo nuevo, era algo que, bueno, de coger experiencia porque era mi primer torneo internacional con la selección Colombia, algo totalmente diferente al club, donde en el club nos tocaba guerrearlo un poquito más, donde quizás no estábamos en los mejores hoteles cuando viajábamos, donde hacíamos rifas y un montón de cosas para poder viajar, a estar con todas las comodidades que te puede brindar una selección, la Conmebol, que en su organización es excelente cuando uno viaja a un torneo internacional. Entonces, la experiencia desde que uno se pone la camiseta de la selección, se pone la camiseta de su país, es impresionante. Lo que uno siente quizás puede ser indescriptible para muchas personas. Y para mí fue ir adquiriendo experiencia, pegarme de lo que sabía Renzo. Tuvimos un gran cuerpo técnico esa primera vez. Julito, que era el utilero, que ahora es el utilero de Independiente Medellín, me Ok. enseñó un montón de cosas porque había estado con otras selecciones de fútbol y de futsal. Einar Zorrilla, que ahora es el fisioterapeuta Sí, conozco ahí. del primer equipo Sí, de sí. Colombia, o sea, de las selección mayores de fútbol. Fueron dos personas que me acogieron de una manera impresionante y me enseñaron todo lo que sabían. También estaba Bolaños como preparador de arqueros, Saludos al Neto entonces Bolaño, amigo, el ¿no? Bola. Entonces yo me sentía arropado, ¿cierto? Ellos sabían de mi corta edad, pero que quizás podía aportar desde la parte del juego, ¿cierto? Inicialmente, porque quizás me faltaba más experiencia en la convivencia, en el trato con los jugadores, en ganarme el respeto con los mayores. Eso. Pero ellos tres fueron
y bueno, y Renzo también fueron mi soporte para yo adquirir esa primera experiencia. Y al final fue una gran experiencia, estuvimos ahí a un pasito de llegar a la semifinal, le ganamos a Sí, Paraguay, sí, cierto. fue un torneo bueno para Colombia. De hecho, el Y último partido fue jugado de una intensidad que todo el mundo estaba esperando, ¿no? Ese último sí, partido de esa copa, ¿no? sí, fue contra Perú, creo, Perú o que sí, Perú, nosotros, o Venezuela, Perú o Perú, Venezuela. Venezuela, fue, sí. Sí, nosotros ganamos dos, le ganamos a Paraguay, perdón, le ganamos a Paraguay y a Ecuador y perdimos con Perú y Venezuela, sí, pero no me acuerdo bien cuál fue el último. Teníamos que ganar para clasificar y creo que hubo un triple empate a Sí, 6 puntos. exactamente. Y Sí, por sí. el enfrentamiento directo con alguno de ellos o por diferencia de goles, no clasificamos a las semifinales. Y pasa Pero veces. en, Ajá, sí, cierto. al final es un balance positivo para hacer mi primera experiencia como asistente. Aquí me recuerda Eduardo, el capitán que fue con Perú el último, sí, un partido impresionante. Pero sí me puedes escuchar, Ahí ¿verdad? ¿Me escuchas? aprovecho que está Eduardo para contar de que Dime. Eduardo era también la primera selección para él, esa Copa América, Ok. y Eduardo en el partido contra Paraguay se tiene una luxación de codo y se pierde el resto del torneo, una luxación con Uh, fractura, incluyendo que con eso se perdió la eliminatoria para el Mundial Bahamas. de Bahamas para el 2017. Entonces Eduardo no pudo estar en esa eliminatoria de Paraguay, fue una anécdota triste que tuvimos en ese torneo. Sí, ¿no? Llega también ese mismo año, Santi, llega también ese mismo año, pero no jugador. ¿Cómo también era esa experiencia que uh, saludos, sí, me escuchas, me escuchas, Ahí está mejorando un poco. sí, la primera con el equipo Santa Marta, pero vas como jugador, ¿no? Sí Sí, me escuchas, ¿verdad? sí. Eh, bueno, para esa Copa Libertadores, esa fue la primera edición, también se realizó en Santos en enero del 2017. Ocurrió también algo curioso. Yo seguía entrenando como jugador, porque igual yo era asistente de la selección, y, y para ese había un cupo que faltaba para llevar un jugador y pues yo estaba en buenas condiciones físicas y de juego y bueno, Renzo decide llevarme con el equipo de él como jugador acompañado de otros tres jugadores de acá de Antioquia, Kevin Zuluaga, Alejandro Quintero, el arquero y Juan Felipe Galindo. Y los cuatro tuvimos la oportunidad de ir de disputar la primera edición de la Copa Libertadores. También quedamos ahí a un pasito de finales, también con Sí, un equipo peruano. Perdimos ahí ese paso a las semifinales. creo que fue contra Punta Hermosa, si no me acuerdo, ¿no? De Sí, Perú, Perú. Ese partido creo que lo dirigí yo por casualidad, que perdieron ustedes ese partido, ¿no? Que bueno, va, sale, estás ya teniendo un
roce, ¿no? A nivel internacional. También como asistente de Renzo, ¿no? Era Renzo en ese entonces técnico, que va a las eliminatorias en Paraguay. Sí, yo seguí como asistente técnico. Esa eliminatoria en Paraguay fue mi última como asistente. Eh, También una linda experiencia. Ahí tuve la oportunidad de estar eh, con la selección en un partido que anteriormente había salido expulsado Renzo. Yo tuve la oportunidad de dirigir contra Uruguay el penúltimo partido para definir quién iba a disputar el quinto lugar y pues pude debutar ese partido, bueno, como asistente, pero ese como técnico encargado y ganarle 7-3, 7-4 a Uruguay en ese partido. Qué lindo, ¿no? Poder compartir ese saludo al profesor Francis de Estados Unidos que se conectó Francis también. Farberov, Un gran gran, amigo, un saludo especial de padre colombiano. Francis vivió también acá en Medellín qué y bueno. tenemos una buena relación con el profe. Hemos compartido allá en Estados Unidos también. Nos Qué lindo. enfrentamos una vez en Puerto Vallarta en un cuadrangular amistoso entre las selecciones y ha jugado con Antioquia. Jugó un torneo acá en Colombia con nosotros. Qué bueno, profe. El profe va a estar con nosotros también, Santi, el día lunes. Va a compartir con nosotros el día lunes también de nuestra charla. Bueno, ya te estabas preparando, ¿no? Como técnico. Y ya llega ese momento de estar frente a la selección, Santi. Ya llega ese momento, ¿no? De estar frente a la selección en tu primer reto ya solo con el grupo, ¿no? También, ¿cómo te sentiste en ese primer torneo, no? En esa liga que inicia con Mebol, ¿no? De desarrollo. Creo que fue en Lima, ¿no? En Perú, que Sí, ya llegas, ¿no? sí. ¿Cómo viviste esa Fue, primera experiencia con técnico? Fue algo totalmente inesperado porque yo no lo esperaba, ser técnico. ¿Por qué? Porque sale la resolución de convocatoria y yo iba como asistente al microciclo de preparación. Un día antes de viajar a Santa Marta, donde era la preparación, me llaman y me dicen que voy como técnico encargado, que el profesor Renzo no seguía, entonces yo iba a asumir ese puesto porque pues ya no había tiempo de buscar un entrenador. Yo tenía 23 años cuando asumo ese reto y bueno, ya no había cómo decirle que no, ya todo estaba listo. Yo tenía que asumirlo con quizás un poco de nervios porque además era dirigir dos selecciones. Recordamos pues para la gente que la Liga de Desarrollo se juega sub-20 y mayores, entonces era un reto doble, porque además yo hasta ese momento iba con la planificación que tenía el profesor Renzo. Entonces yo toda esa noche me la paso ingeniando cómo iba a hacer esa preparación de esa semana. Yo no conocía el cuerpo técnico porque hubo unos cambios, Wow, entonces fue adaptarme a un montón de situaciones, porque el profesor era el que había armado el cuerpo técnico. ok. Entonces, llegar a Santa Marta me encuentro con los jugadores, hubo unos jugadores que salieron, tuve que convocar otros, entonces fue una locura total desde el inicio, que tratamos de llevarlo desde la mejor manera e intentar adoptar un nuevo sistema de juego porque yo tengo uno diferente al que trabajaba el profe. Entonces fue un reto muy bonito, muy difícil y complejo, porque bueno, si hablamos en términos de resultados, no fue el mejor torneo. Claro, claro. Todos los partidos estuvieron muy cerca. Con Brasil perdemos 6-4 o 7-5, un partido que estuvo muy cerquita. Con Venezuela perdemos en tiempo extra, creo que fue. Con Perú perdemos en penales y con Ecuador perdemos en tiempo extra. Todos los partidos quedaron por un gol, a excepción del de Brasil que fueron 2-3 goles. En rendimiento y en funcionamiento el equipo lo hizo bien para haber tenido tan poquito tiempo de preparación conmigo y para ser un equipo que entrenó apenas 5 o 6 días. Realmente una linda experiencia, pero que la sufrí.
desde mi rol como entrenador, porque pues nadie quiere perder todos los partidos. Los Claro. perdimos, entonces después fue un duro golpe que me costó un tiempo recuperarme y replantear varias cosas, de las cuales me di cuenta que después no era culpa mía o de los jugadores, sino que fue a todo lo que llevó esta decisión de la parte administrativa. ¿Sí, no? ¿Tienes alguna anécdota en ese torneo, profe, que le haya pasado? Bueno, Aparte de la anécdota. anécdota de asumir los dos grupos, ¿no? Aparte de una anécdota, porque estás asumiendo dos grupos en tu primera presentación, digámoslo, como técnico, donde tú eres la cabeza de todo. Es una eh, anécdota. Imagínate, las otras que pueden haber pasado. Eh, bueno, la primera era aprender a llenar las planillas de juego, Ajá, porque, bueno, sabes cómo es todo este tema de aprender sobre los horarios. sí, En Perú en esa época nos tocó un frío impresionante en la playa, pero parecíamos jugando en el polo porque estaban en temporada de invierno. terrible. Entonces yo iba a dirigir con camiseta, con un buzo y una chaqueta porque realmente se sentía el frío. Hubo varios jugadores de nosotros que les costó mucho, unos estuvieron un poco mareados al principio de los partidos, entonces tuvimos que buscar la manera de que estuvieran a tiempo. Ahí se ríe Pipe, que estuvo en ese torneo y sé que el frío le pega bastante duro, pero, pero es aprender a jugar con todas esas condiciones y como te digo, es una experiencia compleja desde muchos sentidos. La Sí, cancha quedaba muy lejos del lugar donde estábamos alojados, era casi 40 minutos de viaje, el transporte en Lima, el tráfico hay veces se complica mucho, entonces para nosotros fue una experiencia un poco compleja de la cual aprendimos bastante. esa se jugó también en el Boulevard de Asia, profe. ¿Sí? No, No, no. no. O en El Boulevard de Miraflores. Asia se jugó fue la Copa América en Copa el América. 2018. Esa fue en Miraflores. Miraflores, sí, ahí esa zona de Miraflores es súper frío, ¿no? Porque está ahí frente al Sí, mar y es el clima impresionante. También nos pasó cuando fui por primera vez en el 2012 a unos Juegos Bolivarianos, donde el frío era terrible, era esa increíble. época de fin de año es complicada en el tema del, del clima. Sí, es muy, Eso fue por allá en septiembre. En esa época todavía están en invierno. sí, en invierno, sí. En el tiempo que se jugó la Copa América, recuerdas, ¿no? Que era un tipo de verano donde hacía calor, que era más fresco, era más cómodo, ¿no? También Esto, llega ese, sí, ¿no? También llega ese torneo interclubes, ¿no? De la Copa Libertadores con Antioquia Big Soccer, también baja, ¿no? Y participa y queda subcampeón allí. ¿Cómo viviste también esa experiencia en ese torneo? ¿en dónde? En la Copa En esos Libertadores, interclubes clasificatorios que hacen, en la que quedamos subcampeones. sí, donde quedan subcampeones. Sí, esa fue en el 2017. Sí, Era la clasificatoria para la segunda edición de la Copa de la Copa. Libertadores. Para la primera no se hizo eliminatoria acá en Colombia, Ok, pero para esa segunda nosotros el objetivo de Antioquia era, primero que todo, ganar un torneo nacional, que teníamos la deuda. Antioquia nunca había ganado un torneo. Y segundo, obviamente el objetivo que nos planteábamos era clasificar a la Copa Libertadores. Nos preparamos, tuvimos un año excelente, fuimos a Estados Unidos, hicimos un gran papel ese año. eh, y incluso ese año en Estados Unidos jugamos contra Botafogo en cuartos de final y, y perdemos en tiempo extra. Ese año una anécdota bonita fue que fuimos apenas con 7 jugadores a ese torneo en Estados Unidos, oh, por qué falta bueno. de recursos, porque a jugadores no le dieron la visa y por muchas otras situaciones. Y nos reforzamos ese año con Nuno Tavares, Sí, sí, experimentado de portugués. Portugal, nos dio una mano impresionante. Qué buena cosa. Eh, y yo ya estaba haciendo la transición a ser técnico y no iba a jugar. Terminé jugando y,
y bueno, se fue dando el torneo y jugamos unos partidos impresionantes con un equipo de Bélgica. Ganamos un partido 5-4 con arquero jugador. Y bueno, se dio todo para llegar hasta cuartos de final, enfrentar a Botafogo. Íbamos perdiendo por 2 goles, empatamos y en tiempo extra perdemos por 2. Creo que el partido queda 4-2, 6-4, pero un partido también muy bueno para la anécdota y para la experiencia. Sí, no. Después, 3 meses más tarde, la Prelibertadores, como tú lo dijiste, fue allá en Villavicencio, en el Meta, y Ajá. nos habíamos preparado todo el año para ese objetivo. Eh, Fue un torneo perfecto hasta la final. No habíamos perdido ningún partido, ganamos en fase de grupos, ganamos la semi y llegamos a la final contra Ultrahuilca, que fue el que quedó campeón. Ya le habíamos ganado en fase de grupos. Ese día pasaron situaciones que no se explica. Llovió mucho y la cancha quedó como si fuera una cancha de futsal, Sí, lo cual, bueno, no digo que los haya beneficiado a ellos, pero hizo un poco más fácil el juego porque ellos trataban de jugar siempre por el piso, de tirar la larga y patear. Y tenían, no lo puedo dejar de reconocer, jugadores también muy buenos, que incluso 2 de ellos estuvieron conmigo en la selección. Hay uno que todavía está. Entonces, sin desmeritar, nosotros habíamos hecho un gran trabajo y el partido se define faltando un minuto con una jugada fortuita y perdemos la final lastimosamente. Fue un golpe muy duro para toda Antioquia. Para mí lo sufrí personalmente también bastante. Y adicional a eso, un día después viajaba a México a la Puerto Vallarta Cup, donde tenía que pasar rápidamente la página. Varios de los jugadores del torneo iban a estar conmigo allá. Entonces había que cambiar rápidamente el chip. Fue difícil para mí porque pasar de dirigir al club y haber perdido de la forma en la que pasó después de haber hecho todo también desde nuestro punto de vista, sí. teníamos que hacerlo rápidamente porque si no, no íbamos a funcionar tan bien como creíamos con la selección. Y allá fuiste a Puerto Vallarta con la selección, ¿no? Un cuadrangular era, ¿no? Fuiste. Fue un cuadrangular organizado por la Beach Soccer Worldwide. Jugamos contra México, Estados Unidos y Francia sin preparación, no tuvimos microciclo previo, nos reunimos en Bogotá y viajamos. No ganamos ningún partido, todos quedaron con México 4-2, con Estados Unidos 3-2 perdimos y con Francia 5-4. Todos estuvieron ahí muy cerquita, pero fue una experiencia muy bonita haber viajado allá a México y competir con países que normalmente no enfrentamos. Sí, 2 de claro. CONCACAF y 1 europeo. Era una experiencia única que teníamos que aprovechar. Sí. Ya llegas a ese momento, Santi, donde ya habías recorrido una experiencia, ¿no? También como jugador, como técnico, ya empiezas a vivir esas anécdotas de perder un torneo, de perder un partido, donde te tienes que concentrar en el próximo que viene, y ya empiezas a vivir todas esas experiencias en un solo momento. ¿Cómo lo afrontaste, ¿no? ¿Cómo lo afrontaste para que todo eso que ya estabas viviendo, poder asimilarlo en tan corto tiempo y seguir adelante? ¿Cómo ha hecho Santi? ¿Cómo ha hecho Santiago, un joven entrenador ahorita de una selección colombiana que, que se está todavía, digámoslo, en ese proceso, ¿no? Porque le falta Formando. mucho. No nos queda, no podemos decir que no la sabemos todas, ¿no? Todos los días estamos aprendiendo. Pero ¿cómo has asimilado tú en este poco trayecto, podríamos decirlo, todo lo que has vivido? ¿Cómo lo resumes? Bueno, yo creo que ha sido un proceso de mucho aprendizaje, un proceso de mucha formación para mí, tanto deportiva como personal, de adquirir mucha paciencia y fortaleza en esos momentos difíciles especialmente, de saber tomar las decisiones con cabeza más fría, pensándolas un poquito más y de poder transmitir esa tranquilidad a los jugadores.
me ha llevado a ser una persona quizás un poco más tranquila y más reflexiva, creo yo, de tomarme las cosas un poco más con calma, porque antes quería que todo pasara ya, especialmente en lo deportivo, y donde entendí que todo es un proceso, y desde que fui entendiendo eso, las cosas empezaron a funcionar un poco mejor. Para terminar ahí un poco desde de ese primer tramo donde yo afronté como entrenador encargado, tuve esa Copa América en el 2018 ahí en el Boulevard de Asia en Lima, Perú, y nosotros no ganábamos un partido, o sea, perdimos todos los de la Liga de Desarrollo, Puerto Vallarta y Copa América, ¿cierto? En la Sí, fase de grupos perdemos por un gol con Paraguay, perdón, perdemos en penales, con Brasil 7-4 también, con eh, perdimos con Argentina 2-1 y pensaba que nos íbamos a ir así para casa, siempre eran resultados muy cortos, entonces la preocupación y la incertidumbre aumentaba. Eh, Jugábamos la definición por el noveno lugar contra Venezuela y también es un partido donde nos vamos a penales y ganamos. Entonces ese fue el primer partido oficial que logramos ganar ahí en esa primera etapa. Entonces, como te digo, fue una época de mucha incertidumbre y de mucha reflexión. sí, ¿no? Qué bueno, profe, ¿no? Que usted vaya reconociendo, ¿no? Que todo ha sido parte de un proceso, ¿no? Para eso son estas charlas, ¿no? Para conocer un poco también de lo que ha vivido, ¿no? Como entrenador. Eh, ¿Cómo se siente Santiago en estos momentos, como la pregunta que te hice anteriormente, ¿no? Ser uno de los técnicos de Sudamérica o no sé si del mundo, ¿no? Que tienen una corta edad comparando con otros técnicos, si nos vamos desde Argentina hasta Venezuela, creo que la mayoría ya pasan de 30, 40 hasta 50 años, ¿no? Muchos técnicos. ¿Cómo te sientes siendo un joven técnico en Sudamérica, una liga de Conmebol donde están 10 selecciones, donde es difícil también? Si nos ponemos a ver, también es igual que el fútbol, porque el fútbol playa ha crecido una enormidad en estos últimos años y, Santiago está rodeado de grandes técnicos. ¿Cómo te has sentido? Yo me siento honrado, para mí es un gusto estar en este privilegiado de estar en este puesto y lo disfruto, lo estoy disfrutando mucho. Creo que me cogí en una etapa muy buena de mi vida, donde lo he asumido con madurez y me siento halagado al mismo tiempo de poder enfrentar técnicos de esa magnitud como son Chicago y Guga, que vienen de Brasil y que han estado en, en Europa, en Asia, el técnico de Miguel de Uruguay, que tiene tanta experiencia como jugador y entrenador, el profe Palma, y bueno, todos los otros que han tenido experiencias desde ser jugadores hasta ser entrenadores de muy buenas selecciones. Y lo que tú dices, la eliminatoria de acá de Sudamérica es quizás la más difícil que podamos tener en el mundo, porque las selecciones están en un nivel muy parejo. De pronto sacamos un escaloncito por arriba a Brasil, con cualquiera y tiene la misma posibilidad de ir a un mundial. Todo va a ir, creo que, de la mano de el apoyo y el proceso que puedan llevar de la mano de una federación. Pero yo en este momento me siento muy a gusto en el puesto que estoy, siento la confianza de los jugadores, del cuerpo técnico que me apoyan y siento que vamos por un buen camino. Falta mucho, eso lo tenemos muy claro, pero tenemos la convicción de que podemos hacer un muy buen proceso con los jugadores que tenemos en este momento, con esta camada, porque la venimos renovando. Profe, era una consulta que te quería hacer. ¿Parte de tu equipo de Antioquia también aporta un número grande de jugadores o vas a diferentes equipos también costeños, digamos, o de la zona para que integren la selección? Bueno, ¿qué hemos tratado de hacer nosotros? De buscar los focos donde hay más, no hay más jugadores, sino quizás donde hay más calidad, donde los equipos se mantienen más activos.
la zona de Guaviare, que fue el equipo que clasificó el año pasado a la Libertadores. De ahí tuvimos 5 jugadores, tres en la, tres, cuatro en la mayores y 2 en la sub-20. Y los otros son, bueno, tenemos otra parte de acá de Antioquia. El año pasado tuvimos 3 en mayores y 3 en sub-20 también. Para este año, en un microciclo que tuvimos hace 2 meses, tuvimos 5 o 6 de acá de Antioquia en las mayores y el resto van de las otras zonas del país. Del Meta también tenemos 3 4 jugadores. Entonces tenemos jugadores de zonas específicas. De la costa tenemos, en sub-20 tenemos 2, de Santa Marta, de Barranquilla tenemos 1 en la mayores. Son zonas donde quizás se debería explotar más, pero los clubes tienen que organizarse un poco más para que eso pueda suceder en esas zonas. Ahora tomamos como referencia los clubes que más trabajan y donde yo me tengo que apoyar para que mi trabajo cuando ellos lleguen acá sea un poco, no más fácil, pero sí que se adapten más los jugadores a lo que nosotros queremos. Ok, profe, qué bueno, ¿no? Es importante esa información porque a veces es lindo, ¿no? Compartir todas las áreas, ¿no? Geográficas de nuestro país para saber de dónde salen también los jugadores. Santi, hay un tema también lindo, ¿no? Importante, como el tema de la familia. La familia te ha apoyado, tus amigos, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen en tu entorno? ¿Qué ha sido importante eso para ti? Bueno, inicialmente, pues todo el mundo decía que era una locura. Bueno, al principio fue como un hobby, no sabía que me iba a terminar dedicando totalmente a esto, aunque yo tengo otro trabajo también, pero, pero un poco de escepticismo al principio. Sin embargo, la familia siempre apoyó. Para los viajes también, mis papás me ayudaron inicialmente con los que hacíamos con el club cuando había que pagar o recoger, siempre me han ayudado en las actividades que tenemos del club, a hacer las rifas, a vender lo que tengamos que vender. Y desde acá siempre han estado muy pendientes. Bueno, yo vivo con mi mamá y mi hermana y siempre han estado pendientes del proceso formativo y deportivo y siempre tratando de darles orgullo con lo que se obtiene acá en el deporte. Qué lindo, Santi. De verdad que para nosotros y para mí es un gran privilegio, ¿no? Que compartas esas experiencias, tanto desde la familia, desde lo más íntimo, desde tu entorno, amigos, colegas, desde la universidad, que ya tenías un sueño, esa visión. Hoy un invitado muy especial para nosotros, el profesor Santiago Restrepo, desde Colombia, Medellín, director técnico de la selección de Colombia. Santi, ya pasó la primera hora, ¿viste? El tiempo pasa súper rápido, ¿no? Ya estamos casi que finalizamos el primer corte del video, de la charla, y todavía quedan muchas cosas por seguir conociendo de ti, ¿no? Sí. Conociendo y algunas preguntas que todavía faltan. Ya dentro de poco se va a cortar la primera hora de nuestra transmisión, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que nos desconectamos y nos volvemos a activar nuevamente. Igualmente a todas las personas que han estado compartiendo con nosotros. Síganos también a través de nuestra página de la Big Soccer Venezuela, que también está retransmitiendo todas nuestras charlas y comentarios de todo lo que hemos estado realizando en estas 2 semanas. Santi, de verdad que para mí es un gran honor, ¿no? Puede decirlo, ¿no? Un privilegio enorme, enorme ver que jugadores que te escriben, que sé que tienen tal vez mucho más años, mucho más tiempo dentro de la selección de Colombia, algunos tal vez no están ahorita, y que te estén saludando con ese respeto, con ese cariño. Eso es parte importante de lo que tú has mostrado en este tiempo, ¿no? De tu profesionalismo. Sí, yo creo que lo que siempre he intentado hacer hasta ahora es cambiarle la cara al fútbol playa acá en Colombia, de no verlo como un hobby, de no verlo como simplemente un festival, de verlo más como algo de alto rendimiento, un deporte de alto rendimiento, ¿por qué no en un futuro profesional? Y le he mostrado y les he dado a entender eso a los jugadores que he dirigido, tanto en el club como en la selección, de ver el deporte más serio, ¿cierto? De no obligarlos, pero sí sugerirles, por ejemplo, acá en Antioquia entrenamos 5 veces por semana. Sea En por este